Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Estamos en la casa de un José del Carmen Estepa, que usted es de un pueblito yendo hacia Betaitiva, Boyacá. Betaitiva, que es yendo a Paz del Río. Es el pueblo más pobre de Colombia. Vamos, hay zonas de pobreza en Colombia. No, pero es que es cierto, no se oye mentar para nada. Pues ahora sí, va a ver que se vuelve famoso. Es uno de los cientos de miles de adultos mayores que, gracias a las medidas del gobierno del cambio, tiene una renta pensional o bono pensional que le permite vivir una vejez digna. Su historia de vida contiene parte de la historia de Colombia. Nació en una zona rural y pobre. Un grupo armado le arrebató su finca cuando era joven. Fue pequeño ganadero, fue reciclador y hasta hace poco, antes de nuestra llegada al gobierno, a sus 88 años, todavía tenía que buscar diariamente sus 10,000 pesitos para una gaseosa, un par de medias o un plato de sopa. Como José del Carmen, hay millones de viejos y viejas en Colombia. Ay, millones. Sí, millones. Hasta ahora dice la verdad. No, usted sabe cuántos millones hay. Tres sin pensión. Gracias a un sistema pensional injusto y desigual, en Colombia solo 1 de 4 personas llega a la edad con el derecho a una pensión justa y solo 1 de cada 8 mujeres, oiga, se pensiona en Colombia. Colombia hoy es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad social en la vejez. En toda América Latina solo supera Haití. Casi que podríamos decir que Colombia es el segundo país más pobre después de Haití. No lo creemos los colombianos. Por eso propusimos una reforma pensional que les pagara a los viejos y viejas la deuda que teníamos con ellos, porque trabajaron toda la vida. Y junto al Congreso de la República hemos logrado una de las conquistas sociales más importantes de la historia del pueblo trabajador de Colombia. Aprobamos una reforma al sistema pensional que le devolverá a los adultos mayores de Colombia la dignidad que por décadas les han negado. La reforma pensional beneficia a todos los viejos y viejas del país. Beneficia a los más de 2 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca, aunque trabajaron toda su vida. Actualmente ellos, como José del Carmen, se despiertan sin saber dónde van a pasar la noche o si van a tener algo de comer en sus mesas. Con esta nueva ley les garantizamos una renta solidaria, digna para todos los trabajadores y trabajadoras que, a pesar de haber dedicado su vida entera al trabajo, como las amas de casa, por ejemplo, que dedicaron décadas al cuidado de su hogar, de sus niños, de sus niñas, pero nunca cotizaron al sistema. También beneficia a los viejos y viejas que cotizaron gran parte de su vida, pero no cumplían los requisitos mínimos y por las barreras del actual sistema no accedían nunca a una pensión. Campesinos, campesinas, cafeteros, taxistas, artistas callejeros, vendedoras ambulantes, comerciantes, camioneros, amas de casa y hasta abogados y hasta médicos que nunca pudieron cotizar a un sistema, recibirán un bono pensional de 225,000 pesos mensuales. Ese bono se garantiza para todas las mujeres que no hayan cotizado en este país, pero que sabemos dedicaron su vida al trabajo doméstico, a criar su hogar y sus hijos y sus hijas.
La reforma pensional es una deuda que teníamos con los viejos y las viejas de Colombia y que no se había resuelto debido a los intereses de unos banqueros que siempre han privilegiado la ganancia sobre la vida y la justicia. También es un reconocimiento a los abuelos y abuelas trabajadores de Colombia, que con tesón y dignidad han dedicado sus vidas a trabajar y a construir este país con orgullo. Esta reforma empezará a regir a partir del 2025. Usted va a empezarla ya a disfrutar desde estos días. Ya está recibiendo su... Ya recibí dos bonos, 2 pagos. Excelente, porque usted tiene más de 80 años. 89. Y desde ya los mayores de 80 años reciben este bono y en el 2025 lo harán las demás personas. Y le continuará devolviendo la dignidad a todo el pueblo trabajador de Colombia, como prometimos desde campaña. Empezamos ya con los adultos mayores de 80 años, con José del Carmen, que acaba de decirlo, que iba a cumplir 89 y va a superar las brechas. ¿Falta cuánto? 7 días. 7 días para los 89. Va a superar las brechas del sistema de pensiones, logra que los viejos y las viejas de Colombia puedan vivir su vejez digna y de la mano con el Congreso de la República les permitimos a José del Carmen y a millones de personas como él que no tengan que levantarse nunca más sin saber si van a poder comer ni dónde van a poder dormir. No podemos conformarnos solo con eso. Esta reforma abre de nuevo la posibilidad de un gran acuerdo nacional que tenga como prioridad la dignificación del pueblo de Colombia, no solo en pensiones, sino en salud, en los derechos laborales, en la dignidad de quien trabaja actualmente, que ayude a superar la pobreza y mejore la calidad y el acceso a servicios básicos en la pensión, en la salud, en la educación, en la tenencia de la tierra para producir alimentos. A toda la tercera edad los invito, ojo, este 16 de julio, 16, o sea, creo que ya usted ha cumplido los 89. Ahí, ese día vamos a festejar su cumpleaños, pero también en la Plaza de Bolívar vamos a celebrar con orgullo colombiano la sanción de la reforma pensional, que es cuando yo pongo la firma y se vuelve ley de la República, que es el primer paso, ojalá, a un gran acuerdo sobre lo fundamental y a la paz de Colombia, con su experiencia y su sabiduría de viejo que me ha enseñado aquí muchas cosas. Gracias por escucharme y muy amables. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Escuchábamos al presidente Gustavo Petro sobre la reforma pensional, los beneficios que tendrán los adultos mayores, la locución que se dio en la noche inmediatamente anterior a través de los diferentes medios de comunicación. Bienvenidos a la emisión central de Noticias El Visionario, Voces y Lectura de la Información, quienes nos escuchan a través de 107.4 FM para la región central de Colombia, las redes sociales y las diferentes plataformas digitales. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostendrá este martes una reunión de emergencia sobre Ucrania, luego del mortífero ataque ruso a un hospital de niños en Kiev. Esta reunión responde a un pedido del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia lanzó unos 40 misiles sobre varias ciudades de Ucrania este lunes en un ataque que dejó al menos 38 muertos y unos 190 heridos. La ONU indicó este martes que es altamente probable que el hospital de niños de la capital ucraniana haya sufrido un ataque directo con un misil ruso, además de ser uno de los más atroces que se hayan visto desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. El primer ministro indio Narendra Modi dijo este martes ante el presidente ruso Vladimir Putin que la guerra no es una solución en referencia al actual conflicto en Ucrania. Durante una visita en Moscú, el líder indio también se refirió al bombardeo de un hospital infantil ucraniano ocurrido en la víspera, calificando la muerte de niños como insoportable.
Las potencias occidentales esperan que Modi se posicione en Moscú con claridad contra la guerra en Ucrania. La India, que se ha convertido en un importante comprador de petróleo ruso, ha evitado hasta ahora condenar la invasión rusa. Por su parte, Volodymyr Zelensky calificó de enorme decepción y golpe devastador para los esfuerzos de paz la calidez mostrada por Narendra Modi con el presidente ruso Vladimir Putin. En Washington arranca este martes una cumbre de 3 días de la OTAN, en la que la alianza militar conmemorará sus 75 años de fundación. La cumbre reunirá a los líderes de los 32 países de la alianza y estará centrada en el apoyo militar a Ucrania contra la invasión rusa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participará como invitado. La cumbre será la última de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN. Un tribunal ruso emitió este martes una orden de arresto contra la opositora en el exilio, Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, acusada de participación en un grupo extremista. Navalnaya ha prometido continuar la labor de su marido tras su muerte en una prisión rusa en febrero. Además, instó a los seguidores de su marido a seguir denunciando en redes sociales al poder ruso y la situación de los disidentes en Rusia. Con 4 años de retraso, el cohete Ariane 6 despegará este martes desde la Guayana Francesa en un intento de los países europeos por recuperar un acceso autónomo al espacio. El Ariane 6, cuya puesta en marcha se inició en 2014, tiene capacidad para poner en órbita satélites geoestacionarios a 36.000 kilómetros de altitud, así como constelaciones de satélites a cientos de kilómetros de la Tierra. Desde el último vuelo del Ariane 5 hace un año, los europeos no han vuelto a poner un satélite en órbita por sus propios medios. El Visionario Noticias. Desde la gobernación del Meta siguen entregando ayudas humanitarias para las comunidades que han sufrido las afectaciones de las temporadas de más lluvias. A Puerto López y Cabullaro llegaron por medio de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo para apoyar a estas familias. Nosotros vivimos al lado de un caño bandera, y se creció, se botó por carretera, se nos inundó toda la casa, tuvimos afectaciones materiales, se nos dañaron, la nevera, armarios, las camas se mojaron. No hemos descansado, la gobernadora ha estado gestionando ante el nivel nacional, ante diferentes instituciones de diferentes órdenes para poder traer ayudas. Y eso es lo que estamos trayendo en este momento. Hemos recibido ya unas ayudas, hemos salido por parte del departamento antiguo unas ayudas, y aquí estamos. Mi compromiso es claro, tanto con ustedes los ciudadanos, como con los alcaldes, de parte de la gobernadora Rafaela Cortés, es estar completamente apoyándolos permanentemente y estando acá en territorio. Quiero entregar un balance positivo de la jornada de entregas de ayudas humanitarias en el municipio de Puerto López para más de 7 puntos afectados que representan aproximadamente 200 familias. Estas 200 familias fueron caracterizadas y hoy, con la ayuda de la Dirección de Gestión del Riesgo Departamental, estamos entregando esas ayudas. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos y que sigan ayudando a las personas que se encuentran en estos momentos así, sufriendo por riesgos de inundaciones. Están escuchando El Visionario Noticias. Gracias a la histórica alianza entre la Dirección de Barrios de la Caja de Vivienda Popular, la Alcaldía Local de Puente Aranda en Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la comunidad ahora tiene un vibrante punto de encuentro, el Parque Jorge Gaitán Cortés. Escuchemos al alcalde local de Puente Aranda, Juan Pablo Beltrán. Lo prometimos y lo cumplimos. Hoy estamos entregando el Parque Gaitán Cortés a nuestra comunidad de este sector. Una lucha histórica de ya casi 60 años desde que se inauguró este espacio, este barrio, donde logramos legalizar
este parque como un parque del distrito y también invertirle recursos públicos. Convenio con la Caja de Vivienda Popular, el IDRD y la alcaldía local, donde aproximadamente nos costó 1.100 millones. Hoy le entregamos un espacio totalmente iluminado, renovado para los adultos mayores, los jóvenes, los niños y las niñas, para el goce y disfrute. Mil gracias a todas las personas. Juan Pablo Beltrán, su alcalde local. El Visionario Noticias. Cumplimiento del plan de campaña Ayacucho, el Ejército Nacional en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional llegaron a la vereda confusa San Luis en el departamento de Antioquia, donde fue destruido un cristalizadero de clorhidrato de cocaína. Con esta operación se logró una afectación de más de 5.000 millones de pesos a las finanzas del Clan del Golfo. Una operación para proteger el recurso hídrico, así como la fauna y la flora del río Cauca, fue llevada a cabo entre los municipios de Jamundí y Villarrica. Allí el Grupo de Operaciones Especiales logró impactar las finanzas de la Jaime Martínez al destruir 6 unidades de producción minera, 11 dragas y 28 motores que generaban ganancias anuales por casi 2.200 millones de pesos. Soldados del Ejército Nacional llegaron a la vereda Tablazo Popalito, municipio de Barbosa en el departamento de Antioquia, donde gracias a labores de inteligencia ubicaron y desmantelaron el complejo ilegal de 7 laboratorios clandestinos que era empleado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Buzos de la Armada de Colombia incautaron más de 1.000 kilogramos de metanfetamina en un buque mercante que habría sido contaminado por organizaciones al servicio del narcotráfico. 2 adultos mayores atrapados en un derrumbe en la vereda La Tulia del municipio de Samaná Caldas fueron evacuados de manera inmediata hacia un centro hospitalario en La Dorada Caldas gracias a una misión humanitaria realizada entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Están escuchando El Visionario Noticias. El día de ayer se ha consolidado la alianza para ampliar el tránsito hacia la Universidad de las y los bachilleres de la ciudad de Soacha, quienes reclaman año tras año poder estudiar en el territorio al graduarse de los colegios oficiales y privados. Escuchemos a continuación al viceministro de Educación Superior Alejandro Álvarez, al gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey y al alcalde de Soacha Julián Sánchez Perico. De verdad les agradecemos muchísimo al gobernador, al alcalde, el gobierno nacional encuentra aquí en ustedes fortalecer, como decía, potenciar las ideas, las iniciativas que este gobierno está impulsando, y yo creo que de la mano de los rectores y las rectoras de los colegios, donde además tiene que haber una alianza estrecha entre este proyecto de universidad y los colegios, vamos a ver un beneficio impresionante seguramente en el nivel académico de los colegios mismos, ¿cierto? Esto va a tener un impacto sobre la educación preescolar, básica y media, y en la medida que los muchachos vean que sí es posible un proyecto de vida. Nosotros, el que podamos insertar en la ciudad de Soacha una oportunidad con mayor oferta académica, con una clara alineación a las vocaciones productivas de la ciudad, pues es abrir una oportunidad gigante, es terminar esa brecha de competencias, es terminar esa falta de comunicación entre el sector formal de la economía y la oferta que se está generando en las universidades, en los institutos. Por eso recibimos con beneplácito esta gran oportunidad. Felicitaciones a Soacha por esta magnífica noticia. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Debo expresarles mi inmensa felicidad por la consolidación de un sueño, por la materialización de un camino que durante muchos años los jóvenes de esta ciudad hemos reclamado, y es eliminar las barreras que no nos permiten acceder a la educación superior. Esas barreras que claramente aumentan nuestras líneas de pobreza en la ciudad,
esas barreras que dificultan el desarrollo y la mejora de la calidad de vida en nuestro territorio, esas barreras que detienen nuestros sueños de muchos y muchas que hoy en este camino hacia la consolidación de este multicampus seguramente vamos a derrumbar. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, mantuvo una reunión con su homólogo boliviano, Luis Arce. El encuentro se dio en el marco de la visita oficial del mandatario brasileño a Bolivia para fomentar las relaciones bilaterales entre las dos naciones. Allí destacó la hospitalidad del país vecino a la hora de tratar los temas comerciales y diplomáticos. Por su parte, Luis Arce recalcó que con esfuerzos conjuntos, Brasil y Bolivia seguirán reforzando su hermandad y la cooperación por el bienestar mutuo. Anteriormente, Lula da Silva expresó su intención de estrechar lazos con la nación boliviana. Destacó que su país puede ayudar en la transferencia de tecnología, en el desarrollo del sector agrícola, así como en la exploración de minerales. El encuentro de los mandatarios tiene lugar después de la cumbre del Mercosur en Asunción, donde Bolivia se incorporó oficialmente al bloque. Cabe destacar que en aquella cita, Lula da Silva elogió al gobierno de Arce por su actuación ante el intento de golpe de Estado. Luis Arce Catacora, en esta... Vamos a conversar sobre este asunto con el analista político Carlos Alberto Almeida. ¿Qué tal, Carlos Alberto? ¿Qué importancia tiene esta visita de Lula da Silva a Bolivia para ambas naciones y cuáles podrían ser las perspectivas de su cooperación? Muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. La importancia de esta presencia del presidente Lula en Bolivia y de esta reunión del Mercosur es que ocurre exactamente algunos días después de un intento de golpe donde el presidente Lula ha adoptado una postura junto con otros presidentes para favorecer la garantía de la democracia y de su continuidad. Pero más que eso, se está discutiendo una agenda de cooperación, de colaboración dentro de la línea que el presidente Lula tiene enfatizado de manera muy constante, que es de la integración. O sea, que ningún país puede crecer y tener una salida única, una salida aisladamente. O sea, hay una necesidad, sobre todo los países del Mercosur, y ahora con Bolivia como titular de ese foro, de ese grupamento del Mercosur, tiene una necesidad de hacer transferencia de tecnología, cooperación, incluso para poder compensar el subdesarrollo que hay entre los países. Brasil muy desarrollado, Argentina también industrialmente avanzada, pero lamentablemente la ausencia de Milei, que es una marca negativa y sobre todo una marca ideológica, no deberá impedir que los países presentes e incluso el foro entre Brasil y Bolivia tengan resultados positivos con acuerdos en la área mineral, en la área de transportes, en la área de agricultura, sobre todo, que Brasil tiene mucho que ayudar y cooperar con el país andino boliviano. Lula da Silva es uno de los líderes mundiales que ha expresado su apoyo a Bolivia tras el intento del golpe de Estado. ¿Usted cree que estos dos países podrían colaborar precisamente en la prevención de este tipo de acciones desestabilizadoras? Sí, sin ninguna duda, porque Brasil y Bolivia tienen una frontera muy larga, con ríos muy caudalosos, con potencial energético que todavía está por ser desarrollado, explotado. Hay mucha cosa por desarrollar y sobre todo hay una coincidencia de agenda política, porque Bolivia, por ejemplo, tiene una identidad política en ese momento con Brasil bastante fuerte. El presidente Lula y el presidente Arce están teniendo un diálogo muy fructífero en ese sentido, lo que Brasil ya ha desarrollado
y que Bolivia tiene de recursos minerales, pero no tiene todavía la tecnología, necesita hacer acuerdos como los que está haciendo con Rusia, con China, pero los puede hacer con Brasil también más cerca para aprovechar mucho el desarrollo que Brasil ya ha alcanzado para encurtar los plazos de su desarrollo, en que Bolivia fue lanzada por una historia mucho más distinta de la historia económica brasileña. Entonces, los acuerdos son muy positivos y hay una posibilidad de una agenda cada vez más fructífera y más cooperativa entre Brasil y Bolivia, en lo político, pero también en lo económico y tecnológico. También el presidente brasileño expresó su intención de ayudar al desarrollo de la actividad minera en Bolivia. ¿Cómo podríamos evaluar precisamente esas declaraciones, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la explotación del litio? El tema del litio es un tema súper importante, porque Bolivia tiene la mayor reserva conocida aisladamente, una cantidad enorme, pero no tiene los medios industriales para su explotación. Pero el presidente Lula tiene incluso alertado de declaraciones muy negativas hechas por la general Laura Richardson, que es del Comando Sur de Estados Unidos, que está amenazando la soberanía de varios países como de Bolivia. Y también las declaraciones que el pasado hizo el empresario derechista, conservador, Elon Musk, diciendo que la guerra, el litio tiene que ser compartido. No, hay una soberanía de Bolivia que hay que defender y el presidente Lula es muy consciente de la defensa de la soberanía de todos los países y por eso busca con los acuerdos asegurar no solamente el desarrollo de toda la región para que los países puedan crecer juntos, pero al mismo tiempo asegurando que se respete la soberanía de todos los países y que el litio no sea motivo de una cobiza indebida, ilegal de parte de Estados Unidos y otras potencias capitalistas que quieren de toda manera impedir la soberanía boliviana. Eso hay que respetar en primer lugar y Lula está muy consciente. El Visionario Noticias. A continuación, escuchemos los principales resultados del Índice de Precios al Consumidor IPC junio de 2024, presentados por la directora del DANE, Piedad Durdinola. La variación al Índice de Precios al Consumidor, o IPC, para junio 2024, mensual alcanzó 0,32%, algo superior al 0,30% que estábamos reportando hace un año. La variación año corrido alcanza 4,12%, por debajo del 6,15% que reportábamos para el primer semestre del año pasado. Y la variación anual alcanzó 7,18%, por debajo del 12,13% que estábamos reportando hace un año. En el último resultado anual superior al observado en junio de 2024, se presentó en marzo de este mismo año, cuando la variación anual alcanzó 7,36%. Por divisiones de gasto tenemos que la división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció 0,58%. En segundo lugar estuvo salud, que creció 0,49%. Restaurantes y hoteles creció 0,39%. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,30%. Mientras que la educación fue la que tuvo el menor crecimiento, estuvo en negativo, menos 0,18%. Para este mes de junio de 2024, la mayor contribución la tuvo alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aportaron 0,18 puntos porcentuales. Le siguen alimentos y bebidas no alcohólicas, que aportaron 0,06 puntos porcentuales. En tercer lugar, restaurantes y hoteles, que aportaron 0,04 puntos porcentuales. Luego transporte, que aportaron 0,03 puntos porcentuales. Y en quinto lugar, la salud, que aportó 0,01 punto porcentual. Para este junio de 2024, la variación anual del IPC por divisiones de gasto alcanzó 11,21% para educación,
9,57% para restaurantes y hoteles y 9,25% para alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La contribución anual del IPC por divisiones de gasto para este junio de 2024 alcanzó 2,81 en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Transporte aportó 1,08 puntos porcentuales. Restaurantes y hoteles 1,02 puntos porcentuales. Las ciudades que reportaron la mayor variación mensual del IPC fueron Pereira, que creció 0,64%, seguida de Neiva, que creció 0,52%. Un nivel intermedio fue Bogotá, que alcanzó 0,43%, mientras que en las que más decrecieron fueron Cali, que creció 0,01%, y Riohacha, que tuvo un crecimiento negativo, menos 0,25%. Para Pereira, que fue la ciudad que tuvo mayor variación positiva, las subclases con mayor contribución fueron arriendo efectivo, que alcanzó 0,21 puntos porcentuales, una variación de 1,84%, arriendo imputado, que también alcanza 0,21 puntos porcentuales, con una variación de 1,88%, y la cebolla, que tuvo una contribución de 0,08 puntos porcentuales, con una variación de 29,94%. Para la ciudad de Riohacha, que fue la que tuvo la menor variación en este mes de junio de 2024, las subclases que tuvieron mayor contribución desde lo negativo fueron quesos y productos afines, que aportaron menos 0,29 puntos porcentuales, con una variación de menos 13,42%. Gas contribuyó menos 0,12 puntos porcentuales, una variación de menos 8,19%, y combustibles para vehículos, una contribución de menos 0,05 puntos porcentuales, una variación de menos 1,60%. En el caso de la ciudad de Bogotá, las variaciones positivas con mayor contribución fueron las subclases de papas, una variación de 20,35%, una contribución de 0,10 puntos porcentuales. Arriendo imputado tuvo una variación de 0,44%, una contribución de 0,06 puntos porcentuales. El arriendo efectivo tuvo una variación de 0,42%, una contribución de 0,04 puntos porcentuales. En el caso de Bogotá, las variaciones negativas con menor contribuciones estaban en las subclases de frutas frescas. Tuvo una variación de menos 3,57%, una contribución de menos 0,04 puntos porcentuales. Los tomates, una variación de menos 17,42%, con una contribución de menos 0,03 puntos porcentuales, mientras que los seguros de vehículos y otros relacionados con el transporte tuvieron una variación de menos 3,77%, una contribución de menos 0,01 punto porcentual. La variación anual por el nivel de ingresos para este junio de 2024 para los hogares pobres alcanzó 6,88%, para los hogares vulnerables 7,14%, para los hogares de clase media 7,19% y para los hogares de ingresos altos 7,22%. La variación mensual por nivel de ingresos en este junio de 2024 para los hogares pobres alcanzó 0,39%, para los hogares vulnerables 0,36%, para la clase media 0,32% y para los ingresos altos 0,30%. Están escuchando El Visionario Noticias. Esto es un mensaje para todos los conductores de Bogotá. Pilas. Queremos advertirte de una situación muy importante que se está presentando en la ciudad. La Secretaría de Movilidad ha detectado varios sitios web falsos. Están ofreciendo permisos de pico y placa solidario con facilidades y descuentos que no son reales. No caigas en esas trampas. Evita acceder a enlaces desde anuncios publicitarios, buscadores, redes sociales no oficiales o mensajes de terceros. Para estar seguro de que estás en el sitio web correcto, ingresa directamente a www.movilidad. Asegúrate de que el dominio termine en .gov.co. Eso te garantiza que es el portal oficial. La Secretaría de Movilidad está vigilando constantemente estos portales falsos y tomando las acciones legales necesarias para protegerte. Si ves algo sospechoso, repórtalo al 601-364-9400. Mantente informado y evita las estafas. El Visionario Noticias.
A continuación, escuchemos al almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien es el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. A todos los hombres y mujeres, soldados, marinos y aviadores que hacen parte de las Fuerzas Militares de Colombia, les envío un cordial saludo al asumir esta importante y honrosa responsabilidad. De la mano de la doctrina, los procedimientos, el cabal cumplimiento de las leyes y la Constitución, continuaremos desarrollando operaciones bien planeadas, contundentes, con inteligencia, con comando y control, pero sobre todo transparentes, con el propósito de proteger a los colombianos sus derechos y sus libertades sin ninguna excepción. Es mi deber recordarles que las fuerzas militares se deben a la población colombiana y en tal virtud trabajaremos siempre de la mano con ella para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro país. Desde este mismo instante seguiremos con los esfuerzos realizados para mantener en alto la moral y el bienestar de nuestro personal, colocando el buen trato como la premisa más importante en el ejercicio del mando. Colombia cuenta con unas fuerzas militares unidas, cohesionadas y transparentes que siempre tienen el cumplimiento de la misión como el principal factor de motivación. Los exhorto a que continuemos con disciplina, compromiso y firmeza, construyendo patria en defensa de la vida. Unión, integridad, victoria. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Sabemos que decenas de veces te han hecho la misma promesa, que cientos de veces te han puesto fecha en el calendario, que la espera cansa. Sabemos que te han dicho que las mejores cosas de la vida toman tiempo. Después de tantos años de espera, por fin podemos ver lo que antes era solo una ilusión. Ante nuestros ojos se levantan nuestros sueños. Trabajamos con compromiso, firmeza y lealtad por nuestra ciudad. Para quienes esperaron, para quienes confiaron, apoyaron y creyeron. Bogotá avanza con la construcción del proyecto de infraestructura más grande de la historia de nuestra ciudad. Por una Bogotá que camina segura, la Alcaldía de Bogotá seguirá cuidando la construcción del sistema metro. El sueño que poco a poco se hace realidad. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Arabia Saudita amenazó a los países del G7 con vender parte de la deuda europea, específicamente emitida por Francia, si confiscan los $300.000 millones en activos rusos congelados. Así lo comunica Bloomberg. El medio de comunicación destaca que las tenencias de bonos franceses en el país árabe probablemente no sean lo suficientemente grandes como para importar mucho en caso de venta. Sin embargo, resultó preocupante para los funcionarios europeos en vista de que otros países podrían adoptar las mismas medidas. Rusia, en reiteradas ocasiones, advertía que la apropiación ilegal de sus fondos por parte de los países occidentales tendría graves consecuencias para todo el sistema financiero internacional. El gobierno y el Congreso de Perú han criticado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su recomendación sobre la ley aprobada en el Congreso el pasado 4 de julio que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. La presidenta interina Dina Boluarte y el presidente del Poder Legislativo escribieron una carta de rechazo a la presidenta del tribunal. Según la propia Fiscalía de la Nación, la iniciativa afectará a 550 víctimas, cuyos casos serán archivados porque se extinguiría la responsabilidad penal por el paso del tiempo. La medida beneficiaría especialmente al expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra en un juicio activo.
El canciller colombiano solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU ampliar el periodo para implementar el acuerdo de paz con las FARC de 2016, más allá de los 15 años pactados inicialmente. El jefe diplomático expresó la necesidad de desarrollar una serie de medidas extraordinarias para mantener su cumplimiento. En este contexto, el gobierno colombiano propuso un denominado plan de choque para los próximos 2 años. Según el ministro, todavía persisten obstáculos de carácter institucional para implementar el acuerdo. Cabe destacar que el jueves, Gustavo Petro viajará a la ONU para ofrecer un informe trimestral sobre los compromisos de paz. Mientras tanto, en Bogotá, miles de campesinos protestan para exigir al gobierno colombiano la participación en la reforma agraria y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades rurales. Desde la capital reportan que varias entidades públicas han sido tomadas por los activistas. Se espera que las manifestaciones se prolonguen durante una semana. Andrés Fernández Sánchez nos cuenta más desde el terreno. Se completan más de 24 horas desde que cerca de 5.000 campesinos de diferentes departamentos de Colombia llegaron hasta la sede de la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá para pedir que se hagan efectivas las promesas de la reforma agraria y la reforma rural integral. Deudas históricas con el sector rural colombiano. Han dicho quienes se manifiestan acá que la movilización busca apoyar los esfuerzos del presidente Gustavo Petro, pero piden celeridad en la implementación al gobierno, al Congreso de la República y a la Corte Constitucional. Es una institucionalidad, un Estado colombiano que tiene una deuda histórica con 14 millones de personas que son los campesinos que habitan este país mal contados. El conflicto con el campesinado no es un conflicto político, tiene un trasfondo económico, es decir, implementar las reformas que requiere el campesinado requieren recursos y los recursos no los tiene el gobierno, los recursos los tienen los poderosos de este país que no quieren que otra gente salga adelante y por eso está trancado. La Agencia Nacional Campesina ha presentado un pliego con más de 40 peticiones, entre las que se destaca la reglamentación de la jurisdicción agraria, acceso a tierra y proyectos productivos. El gobierno, a través de la Agencia de Tierras, en un comunicado afirmó que hasta junio de este año habían hecho la compra más grande de tierras en la historia de la reforma agraria y reafirmaron su compromiso con el campesinado. Hay voluntad de un gobierno del cambio, un gobierno que fue apoyado por toda la campesinada colombiana, pero sus funcionarios son cortos frente a esos retos y desafíos que le impone un gobierno. Hay muchos campesinos que queremos trabajar y no tenemos la oportunidad en ninguna forma porque todos nos lo bloquean por un lado o por el otro. Porque somos campesinos, no tenemos tierra, no tenemos proyectos, o sea, estamos olvidados. Un problema histórico de más de 13 años con grandes deudas en la entrega de hectáreas de tierras despojadas por restituir. Organizaciones afirman que si se continúa a esta velocidad se necesitarán más de 100 años para cumplir la meta. Una de las alternativas para acelerar este proceso de entrega es que no sea una tarea solamente de los jueces, sino que se busque un camino administrativo para que el gobierno nacional pueda entregar las tierras que no tengan otras reclamaciones por parte de terceros. Están escuchando El Visionario Noticias. La CAR identificó que se estaría haciendo uso de agua extraída de una fuente cercana sin que se hayan surtido los respectivos trámites, por lo cual impuso una medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de la captación en un predio rural de Cibaté. Escuchemos al director regional de la CAR, César Augusto Rico Mayorga. El día de hoy, en el municipio de Cibaté, en la vereda Perico, estamos imponiendo la medida preventiva por captación ilegal de recurso hídrico. De esta manera, le hemos notificado a los dueños del predio para que cesen la actividad y de esta manera realicen ante la Corporación Autónoma Regional todos los trámites necesarios para poder ejercer esta dicha captación. De esta forma, se le impide a que siga realizando las actividades que está desarrollando en el predio. El Visionario Noticias. La ministra de Educación, Aurora Vergara, nos habla sobre la campaña Quiero Entender de la Fundación Aprender a Quererte y UNICEF Colombia. La educación es una fuerza que dignifica y transforma vidas.
Cuando los niños y niñas aprenden a leer y a escribir, están un paso más cerca de cumplir su propósito de vida y de materializar sus sueños. Leer les abre las puertas al universo del aprendizaje y al desarrollo integral. Es por esto que desde el Ministerio de Educación Nacional nos unimos a la campaña Quiero Entender, para que entre todos y todas abordemos de manera efectiva los desafíos de la alfabetización inicial en Colombia. Queremos que los niños y niñas aprendan a leer a una edad oportuna y que comprendan lo que leen, que puedan desarrollar de manera adecuada su trayectoria educativa. Desde el gobierno, la escuela, la comunidad y los entornos familiares, podemos ayudar a reforzar estos hábitos de lectura y escritura que impactan positivamente su vida cotidiana, su potencial académico y su futuro. Necesitamos la participación activa de toda la comunidad educativa y de la sociedad para lograr estos propósitos. Trabajemos de manera articulada por una educación de calidad para nuestra niñez y juventud y dejemos un legado de justicia social que restaure la dignidad de cada persona. Conoce cuáles son los pasos a seguir para sumarte a esta campaña ingresando a www.quieroentender.com, porque una sociedad educada es una potencia mundial de la vida. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Más de 400.000 hectáreas de bosque han sido recuperadas, fomentando la biodiversidad. Escuchemos a continuación a José Manuel Ochoa del Instituto Humboldt, quien nos comparte los avances en proyectos de restauración en áreas devastadas por la deforestación. Este es un proyecto que venimos trabajando desde mediados del año pasado y hace parte de los compromisos de gobierno del proceso de transformación de núcleos de deforestación en núcleos de desarrollo forestal y biodiversidad, donde logramos restaurar más de 420 hectáreas entre especies nativas y especies productivas que le daban oportunidades para un retorno a la comunidad territorial. Gracias a este proyecto, nuestra comunidad se ha visto en un cambio totalmente de vida. Ha mejorado muchísimo nuestra calidad de vida, ya que nos encontrábamos abandonados totalmente por el Estado. El Ministerio de Ambiente ha contribuido de una forma, digamos, a que nosotros podamos cumplir con los planes que tenemos dentro del proyecto de vida de nuestro resguardo, y podemos así, digamos, controlar de una u otra manera que gente ajena a nuestro territorio siga destruyendo nuestra biodiversidad. Somos la Casa del Jaguar, estamos al pie de Chiribiquete, que es un lugar donde hay mucha biodiversidad, hay muchas cosas, y con el instituto logramos un gran potencial. Lo que logramos es un proceso de ralentización del proceso de deforestación. Esto se convierte en un área buffer donde ayudamos a proteger no solamente la biodiversidad de lo que hemos considerado la Casa del Jaguar, por lo que representa para esta especie, sino para la protección del Parque Nacional Natural Chiribiquete. Están escuchando El Visionario Noticias. A continuación escucharemos las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, al término de la reunión entre el Gobierno Nacional, las Altas Cortes y la Fiscalía General de la Nación el día de ayer. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Saludarlos. Contarles dos puntos fundamentales. Creo que esto es necesario entenderlo desde el punto de vista de la colaboración, de la armonía y de la necesaria articulación. El gobierno hoy ha citado una reunión con todos los presidentes de las altas cortes, con la Fiscalía General de la Nación, entendiendo que la decisión del gobierno es, y en cabeza de esta ministra del Ministerio de Justicia y del Derecho, es encontrar salidas fundamentales para el tema de una justicia adecuada, una justicia que genere también una reparación automática, pero sobre
sobre todo una actuación acorde con la realidad del país. Creemos que en este caso no podemos ser ruedas sueltas, entendemos la necesidad de compartir con todos los actores del sistema de justicia un elemento fundamental, y es una decisión porque la justicia cumpla un papel primordial en una sociedad que tiene una impunidad muy alta y un nivel de violencia también muy alto. La evaluación sobre esta reunión, creo que todos los actores estamos convencidos de la necesidad de articular esfuerzos en búsqueda de cumplir 3 marcos fundamentales. El marco que genera la Constitución del 91, y dentro de este marco que genera la Constitución del 91 hay obligaciones que no se pueden ni demorar ni evitar. Y también tenemos el marco del Marco para la Paz, que es una inclusión constitucional, que significa también una serie de obligaciones que están siendo revisadas, monitoreadas por organismos internacionales, pero que en particular son pretensión esencial del gobierno, como se puede ver en el tema de la propuesta de gobierno que tiene del 2022 al 2026. En estos elementos creo que es importante el diálogo, la construcción en conjunto. Ha quedado claro la disposición del gobierno, así también lo han manifestado los presidentes de la Corte, y desde allí podemos decir que empezamos, hoy es mi segundo día de actuación, empezamos con la única visión de actuar rápidamente. El país no puede dar más espera, muchas cosas de implementaciones y de reformas. Tratamos de pensar en la primera postulación ante el Congreso de la República, precisamente evitando los cuellos de botella en el sistema procesal penal. Estamos analizando 3 elementos fundamentales: sistema carcelario, sistema procesal penal y el tema particular de drogas, lo que muy prontamente después del empalme, ustedes entenderán, estamos hoy iniciando empalme con el Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero la idea de esta ministra, y que efectivamente ya está radicando una ruta de trabajo en el día de hoy con todo su equipo, llevará a que podamos tener rápidamente no solamente la política de ese ministerio y articulación general con todas las instituciones. Una advertencia muy importante: está circulando en redes sociales un Twitter. Manifiesta esta ministra de Justicia y del Derecho que no tiene red alguna, nunca ha abierto ni nunca habrá posibilidad de que esta ministra abra redes por varias razones. Así que cualquier red, Twitter, TikTok y demás que todos ustedes conocen, no es de la ministra de Justicia y está siendo en este momento reportada, bloqueada y objeto de investigación, porque puede ser utilizada de manera indebida frente a las labores que tiene este ministerio. Así que cualquier caso en donde ustedes vean estas redes, no soy yo. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Del Interior de Cuba expone los detalles sobre un plan tramado en Estados Unidos. Durante un programa especial de televisión se presentaron los resultados de la investigación que permitió la captura de un ciudadano cubano que emigró ilegalmente al país norteamericano en el 2014 y en el 2023 entró a Cuba de forma clandestina con armas y también con municiones. Bueno, precisan que la operación fue organizada por grupos terroristas de Florida. Oliver Zamora Oria nos tiene más datos. Tal como se había anunciado en la noche de este lunes durante un programa de televisión, Cuba ofreció las pruebas y dio detalles de un plan terrorista organizado contra la isla. La primera información que se dio sobre este acontecimiento fue el pasado mes de diciembre de 2023, cuando las fuerzas del Ministerio del Interior aseguraron haber neutralizado un plan para reclutar personas dentro de la isla que realizaran actos de violencia y también sabotajes. Ya en una nota publicada en la prensa cubana este domingo se daba a conocer el nombre de un ciudadano cubano residente en Estados Unidos que había llegado a las costas cubanas con este objetivo para liderar estas operaciones dentro de la isla. Un rostro que ya los cubanos pudieron ver. Mi nombre es Ardenis García Álvarez, residente en Estados Unidos del 2014, de agosto de 2014.
Estoy prestando esta declaración voluntariamente para ayudar al proceso sobre mi entrada ilegal al país por Matanzas, el norte de Matanzas. Se mostraron evidencias de todo tipo, fotos de las municiones y los armamentos que logró introducir en Cuba, también videos de los entrenamientos en el sur de la Florida de organizaciones de personas vestidas con uniforme militar, con armas largas, prácticamente organizaciones paramilitares, también testimonios de personas que fueron reclutadas dentro de la isla para apoyarlo en este tipo de acciones terroristas, y también se dio información sobre las acciones que pudo realizar en territorio cubano desde su entrada. Nosotros podemos decir que no solo vino con la intención de hacerlo, sino que concretó planes conversando con algunas personas, y además de concretar estos planes también realizó recorridos, realizó observaciones, intentando incluso sumar a estos planes fundamentalmente a miembros de la FARC en Milín que tuvieran determinada preparación física, y ubicando lugares donde pudiese estar guardado armamento, lugares donde se realizaran prácticas de tiro y otros entrenamientos de orden militar. Los planes y las acciones terroristas son una constante en la historia de Cuba desde el propio inicio de la Revolución Cubana en enero de 1959. Planes y acciones que han sido financiados y organizados desde territorio estadounidense. El gobierno de la isla incluso ha creado recientemente una lista de personas y organizaciones terroristas que han organizado este tipo de actividades, y una denuncia también sistemática es la actitud pasiva del gobierno de Estados Unidos frente a estos hechos, a pesar de que Cuba le ha puesto en las manos todas las evidencias necesarias. De hecho, muchas de estas organizaciones son financiadas directa o indirectamente de entidades gubernamentales estadounidenses. Buenos días, les presentamos el pronóstico meteorológico para la mañana de hoy miércoles. En la región Caribe, el día iniciará con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias en varios departamentos. Los nubarrones que se posarán sobre el archipiélago colombiano favorecerán algunas lloviznas al sur del área. El cielo parcialmente nublado que se experimentará en el litoral pacífico podría provocar algunos chubascos ligeros. En Antioquia, Risaralda, Boyacá y Cundinamarca, la jornada podría iniciar con precipitaciones ligeras. Los departamentos de la Orinoquía amanecerán con varias nubes en el cielo y posibles lloviznas. Algunos chubascos ligeros se podrían desencadenar sobre la Amazonía debido al cielo encapotado. Los sistemas nublados que se cernirán sobre la capital del país contrastarán con el predominio del tiempo seco. Preste mucha atención al siguiente resumen de las alertas que permanecerán vigentes durante la mañana. Persisten las afectaciones en el municipio de Anorí, Antioquia, debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Anorí. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en Cundinamarca y por moderada probabilidad en Antioquia. Alerta por alta posibilidad de deslizamientos en Bolívar, Córdoba, el Pacífico, los Andes, la Orinoquía, Caquetá y Putumayo. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. En la parte final del Visionario Noticias agradecemos a nuestros oyentes, quienes están en la región central a través de la frecuencia 107.4 FM y quienes nos escuchan en las diferentes plataformas digitales. Esta propuesta informativa del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Buen día para todos.
Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.